En el presente vídeo os vamos a tratar de explicar las características de los barrios obreros. Vamos a atender, como en otras ocasiones, al callejero, a las edificaciones, a la población que vive en ellos y las actividades económicas propias de los mismos. Es cierto que este modelo de urbanismo nace de la necesidad que tienen las ciudades industriales de finales del siglo XIX de acoger a una gran cantidad de población que, proveniente del campo, integra las filas de los sectores industriales y necesita habitar en algún sitio en esas ciudades. Surgen así los primeros barrios obreros en esas ciudades industriales, fundamentalmente muchas veces en el entorno de las propias industrias. Son barrios en principio planificados, por lo tanto sus calles van a ser rectas generalmente, aunque deben adaptarse al terreno y eso va a imponer limitaciones en ocasiones, estrechas porque, a diferencia de los ensanches burgueses, en este caso el bajo precio de la vivienda compensa el valor del suelo, tratando de ocupar el mayor espacio posible para construir. Eso hace que también las aceras sean estrechas, apenas permiten el paso en muchas ocasiones de varias personas. Ya hemos dicho que estarían próximos a fábricas o también a infraestructuras de comunicación, infraestructuras ferroviarias, porque eran los lugares más duros, menos apetecidos para la población que tuviese un nivel económico más alto y que podría prescindir de vivir en estas zonas. También surge aquí algo parecido a las ciudades jardines, porque hay en ocasiones fábricas que construyen las viviendas para sus habitantes con un modelo similar al de la ciudad jardín, por lo tanto con espacios verdes, y van a ser de calles más estrechas, pues porque los edificios son más bajitos. Los edificios, pues es bien conocido en esos momentos el modelo de casa-cuartel, que no debemos tener asociado solo a instituciones militares o policiales. Las casas cuartel son casas todas iguales para los obreros de la fábrica, los mineros de una mina próxima, edificios todos iguales, el mismo patrón constructivo, ventanas estrechas, hasta 5 alturas muchas veces de pisos. Pero también nos vamos a encontrar con casas del aguinaldo, que se llamaban así porque en muchas ocasiones se construían con las donaciones, pues a veces de los sectores bien pudientes de la ciudad, y se entregaban a aquellos sectores de la población más desfavorecidos. Es casi un antecedente de lo que después podrían ser en algunos casos las viviendas sociales, que en este caso se construirían desde las administraciones, también pensando en aquellos sectores de población menos favorecidos económicamente. Estos edificios, como ya os he anticipado, van a participar de un racionalismo extremo. Sobra cualquier elemento decorativo que no sea la propia ornamentación que añaden la disposición racional de los distintos elementos, de cornisas, de ventanas, de los aleros. Están escasamente equipados los edificios, generalmente sin ascensor, por eso una altura máxima de 5 plantas, o bueno, pues con pocos servicios de cara a esos vecinos que en ese momento tampoco disponían de un nivel económico alto. Por lo tanto no era pensable para muchos de ellos el que tuviese que haber, como hoy en día, cocheras para aparcar unos vehículos a los que no podían acceder tampoco. La población, como podéis imaginar, va a ser de un nivel económico medio, bajo o bajo, ¿no? Pues los obreros de esas fábricas del entorno, ¿no? Poco a poco, con el paso del tiempo, quien se va quedando en estos barrios va cumpliendo años junto con ellos, y la población va siendo cada vez más envejecida. Las actividades económicas de estas zonas, pues el pequeño comercio de barrio, y también talleres, porque no hay que olvidar que en esos momentos muchos de los obreros de estos barrios, de estas industrias, complementaban el sueldo muchas veces también con otro segundo trabajo, a veces aprovechando parte de sus conocimientos de lo que utilizaban en la fábrica, y existía un buen número de talleres en estas zonas, precisamente donde vivían los que trabajaban en los mismos.
Ha llegado bien entrado el siglo XX, prácticamente ya muy entrado el último tercio del siglo XX, y algunos de estos barrios obreros de primera generación se han ido rehabilitando. En muchas ocasiones se ha reurbanizado la zona porque en ocasiones se han sacado las infraestructuras que estaban tan próximas al centro de la ciudad, como podían ser las industrias, pero también las vías del ferrocarril, o se han soterrado o se han sacado hacia afuera de ese entorno. Y entonces hace que esos barrios que en ese momento estaban marcados por ese marchamo, esa dificultad de vivir al lado de elementos contaminantes o de una vía de tren que imponía una barrera física real que impedía el paso, pues ahora esos han desaparecido y por su proximidad a los centros históricos en muchas ocasiones han llegado a integrarse. Eso ha llevado a que la rehabilitación de la zona incluya también la rehabilitación de los edificios, cuando no nuevas construcciones, derribando algunos de aquellos que eran directamente más prescindibles para los nuevos constructores. Y en otras ocasiones lo que hacen es a esos viejos edificios se les dota de nuevos elementos. Se introducen ascensores si el hueco de las escaleras lo permite, pues en el hueco de las escaleras, pero pero también es frecuente que los podamos ver por el exterior de los edificios adosados a la fachada. Se les dotan de calefacción, bueno, de nuevos servicios que van haciendo que esas viviendas ganen en calidad. Y eso, a su vez, va a llevar a que, además de esa población que iba quedando envejecida que vivía en ellos, pues empiece a ser sustituido esa población por otra de un nivel económico medio o medio alto, ya os digo, por los beneficios que supone la proximidad al casco histórico. En algunos de ellos se ha dado una auténtica gentrificación. Cuando barrios obreros en el pasado, como en la zona de la Ribera de Abando y Barra en Bilbao, cambian con la rehabilitación del barrio entero, con la construcción de nuevos edificios, y no ya solo residenciales, sino en ocasiones edificios pues como puedan ser el entorno del Guggenheim, que convierte una antigua zona industrial dura de residencial también pues para gente de bajos recursos económicos, y se convierte en un nuevo centro histórico para estas ciudades. Con ello aparecen, junto a aquello del comercio de barrio, de talleres, que poco a poco va desapareciendo, y van apareciendo nuevas actividades de servicio por extensión de las del centro. ¿Qué ocurre? Que se siguen requiriendo barrios de viviendas de un precio más bajo que el que podamos encontrar hoy en el centro de las ciudades, los nuevos barrios obreros, que vendrían a ser los polígonos residenciales. Los polígonos residenciales vamos a diferenciar dos en función de que estén integrados, pero no en lo físico, no como en el caso anterior, que estén más próximos o más alejados de la ciudad, sino que estén integrados socialmente o no lo estén. Estamos hablando ahora de los polígonos residenciales que se van a construir en el extrarradio. ¿Por qué? Pues porque van a buscar un suelo más barato. Van a contar con amplias avenidas. El modelo constructivo va a ser el de manzanas abiertas, no hay una edificación muy cerrada, y donde van a abundar las zonas verdes. ¿Los edificios van a ser muy altos? Pues porque, vale, el valor del suelo es más barato, pero lo que vamos a hacer es ganar en altura las edificaciones que antes se extendían en superficie. Aparecen también aquí muchas veces casas de protección oficial, y asociadas a estas, en muchas ocasiones es frecuente ver que estas casas de protección oficial son precisamente aquellas que llevan las arquitecturas más innovadoras, las arquitecturas más rompedoras, porque vienen a ser en muchas ocasiones el modelo que escogen algunos de los principales arquitectos en concursos que se ganan ante la administración y que se significan. La población que viene a vivir a estas zonas pues es una población joven, con un nivel económico medio-bajo, que no se puede permitir el acceder a una vivienda en el centro de las grandes ciudades, y por lo tanto va a tener también, es la población que está en disposición de tener hijos. Eso hace que podamos distinguir hoy en día en estas zonas parques que podríamos considerar parques de niños, que están poblados de parejas jóvenes con niños que corretean o que juegan
por sus infraestructuras, a diferencia de los parques de esas zonas de los cascos, de los barrios obreros de primera generación, donde los parques están cada vez más poblados, menos de niños y más de abuelos que pasan sus horas al sol en estas zonas. Son zonas que están en el extrarradio y en muchas ocasiones van a estar próximas a grandes áreas comerciales, y si no, pues el comercio, las actividades económicas que vamos a tener en la zona, pues va a ser la clásica tienda del olvido, ¿no? Porque en muchas ocasiones se hace la vida prácticamente todo el día fuera en el trabajo, y cuando se retorna a casa, pues las compras se hacen en fin de semana, y bueno, pues aquella pequeña cosa que se ha podido olvidar, o el pan, o pues se compra a última hora más próximo a la casa. Hay también talleres y hay también zonas deportivas. Han surgido también en el pasado en algunas ciudades otros barrios que también en la lejanía han buscado poblar de aquella gente que tuviese menos recursos económicos para hacerlo. El hecho de que se hagan muy lejos del centro de las ciudades ha llevado a que popularmente se les conozca, y en cada ciudad prácticamente hay algún barrio de este estilo en el que aunque no sea la nomenclatura oficial, popularmente sí se les conoce así. Se llaman pues el barrio de Corea, el barrio de Buenos Aires, las Malvinas, porque en su momento tenía en el ideario popular una impresión de gran lejanía, de estar construidos lejos del centro de la ciudad. En muchas ocasiones aquí sí que hay unas viviendas sociales destinadas a grupos sociales muy concretos, y eso va a llevar a que en ocasiones se haya convertido directamente en auténticos guetos. Parece que a determinados políticos la población que les, entre comillas, sobraba del centro de las ciudades, ese centro al que querían rehabilitar, sacar a esa población que no les interesaba prácticamente que se viese por la zona, se los han llevado a estos barrios alejados, y que se han convertido, por desgracia, en ocasiones en guetos, como puedan ser las 3.000 viviendas de Sevilla o el barrio de Buenos Aires en Salamanca. Eso lleva a que pues, el comercio, las actividades económicas que vayan a tener en la zona, en muchas ocasiones sea casi un infracomercio, o determinados servicios ambulantes ni siquiera se asientan en la zona, y en el peor de los casos se han convertido en auténticos supermercados para actividades delictivas.